Es bueno poder aprovechar este medio, esta posibilidad de poder contactarme con algunos hermanos cristianos, discípulos del Señor o aspirantes a convertirse en discípulos de Cristo, poder aprovechar de comentar y algunas cosas relacionadas a la palabra del Señor, que es el alimento necesario que da base a nuestra estructura espiritual y a la vida en sí misma. No pocos hermanos dejan de estar de acuerdo de que la realidad de la gracia del Señor es tan maravillosa. Sin duda, después que la acción primaria de la gracia de rescatar al hombre a través de la obra graciosa de Cristo en la cruz del Calvario, que es una gracia que recorre la historia humana y la recorrerá hasta el fin de ella, dando posibilidad a todo hombre venir a conocer al Señor. Otra expresión de la gracia que es tan notoria en estos tiempos es el hecho de reconocer que lo que la Iglesia es, lo que la Iglesia en este tiempo tiene como sobrevivencia, ese cuerpo de Cristo que aún permanece como un remanente fiel en esta tierra, es la única cosa que les ha permitido estar con esa fortaleza de sobrevivencia es la gracia del Señor. No hay otra forma fuera de entender eso. Si intentáramos discernir que la Iglesia ha permanecido porque ha habido hombres sabios o estructuras denominacionales inteligentes, personas habilitadas para mantener la Iglesia, sin duda, si hubiera dependido de ellas o de nosotros, la Iglesia ya hubiera desaparecido. Pero como la Iglesia está sujeta a la palabra profética de Cristo, que eh, nos da una confianza de su permanencia, de la permanencia eterna de la Iglesia del Señor, esa palabra profética que el Señor menciona ahí en Mateo 16, donde Él dice que el infierno ni el Hades van a conseguir prevalecer, las tinieblas no podrán contra la Iglesia, porque la Iglesia está fundamentada en Él mismo, que es la roca eterna, en la revelación de Él como el Cristo, el Hijo del Dios vivo. No podría nosotros tener la ignorancia de querer pretender de que lo que la Iglesia ha sido fruto del trabajo intenso de hombres que se han dedicado o personas que han tenido entonces la capacidad de poder hacerla permanecer. Lo que la ha hecho permanecer es la gracia de Dios en Cristo, que ese Cristo revelado por el Espíritu Santo que aún sopla ese fuego, ese ánimo, ese ruá, ese neuma de Dios que permite que este cuerpo espiritual que se manifiesta físicamente a través de tantas congregaciones en el mundo permanezca. Damos gracias a Dios por eso. Yo creo que lo que me motiva a compartir estas palabras se debe al hecho de que una de las cosas que ha complicado la comprensión de lo que es la Iglesia es el hecho de no entender el reino de Dios. Y la palabra eclesía, que es la asamblea de los que han sido llamados para fuera de este mundo a formar una nueva realidad, una nueva sociedad, no está con una comprensión plena de lo que es el reino de Dios, por muchos motivos, hasta de índole doctrinal o teológico. La Iglesia ha quedado ajena a esta realidad de discernimiento del reino. A mí me parece interesante que
en el libro de los Hechos, en el capítulo 1, en el versículo 3, se mencione que después del Señor haber resucitado de entre los muertos y se le aparece a sus discípulos y le habla por 40 días acerca del reino de Dios. Que el Señor haya ocupado 40 días, que 40 es un número significativo de preparación. 40 es un número que se refiere específicamente, es un diseño que es, donde el Kairos entra en el Cronos, donde el tiempo de Dios entra en el tiempo humano para darnos una luz de que hay cosas que Dios prepara y que es necesario que la iglesia discierna, y en este caso el Señor, buscando que sus discípulos discernieran, les habla por este Kairos en estos 40 días acerca del reino de Dios, y no les habla de otra cosa. Nosotros podríamos pensar que lo que ocupa nuestras conversaciones, nuestros intereses doctrinales o nuestras demandas teológicas ocupan nuestro tiempo, pero el mensaje esencial, el discernimiento básico que a partir de sus discípulos el Señor pretendía de que su iglesia mantuviera vigente, es la cuestión relacionada al reino de Dios. Como el reino de Dios, que también tiene su sinónimo en el libro de Mateo con el reino de los cielos, fuera una cosa completamente discernida por la iglesia, que la iglesia pudiera poder entender a través de la palabra de enseñanza de los primeros discípulos, que es el rol nuestro acerca del reino de Dios, del actuar del reino de Dios. Yo quería comenzar estos discursos acerca del reino de Dios, una parte primera que también es fruto de la asimilación de la reflexión de muchos hermanos que han sido bendición para la vida, mi vida, y me han permitido ir conociendo y reflejando esto para también compartirlo con ustedes. La palabra del Señor, como tiene preeminencia en todo, quería entonces darla a conocer ahora. Un trecho en la palabra del Señor muy interesante es ver esta unidad que tienen, unidad profética que tiene el Salmo 22 y el Salmo 23 y el Salmo 24. Si usted toma tiempo para leer el Salmo 22, va a notar cómo ese salmo revela al siervo sufriente. Hay varias profecías que se cumplen ahí en la cruz del Calvario, donde se profetiza la entrega del Señor para redimirnos, para rescatarnos, tomando para sí nuestras cargas y nuestros pecados en la cruz. Y esta visión del Salmo 22 es la visión donde la sangre de Cristo viene a formar un pueblo, el pueblo de Dios, el pueblo del nuevo pacto, un nuevo pacto que se genera o se engendra por la sangre derramada de Cristo. En el Salmo 23, nosotros sabemos que el Salmo 23 es el Salmo del buen pastor, pero en ese Salmo la profecía nos muestra maravillosamente el rol de Cristo como ese buen pastor que nos reúne, que nos congrega, que nos hace parte de su rebaño, de su redil. Entonces es ahí donde nosotros vemos la visión de la iglesia, cómo la iglesia es el rebaño de Dios, esa iglesia que recibe sus cuidados, es dirigida y ungida por el Espíritu Santo y se transforma, como dice el Salmo al final, en la casa del Señor viviré por largos días, ese rebaño de Dios que es la iglesia. Ahora, en el Salmo 24, la visión se extiende hacia un ámbito aún mayor,
que el del pueblo, el de la iglesia, y el Salmo 24 nos habla acerca de la visión profética del reino. Aquí el Señor en el Salmo 24 es profetizado como el Rey de Gloria, el cual congrega a su pueblo y los conduce al ámbito de la soberanía de Dios, entrando en Él y con Él para habitar bajo su reino. Es pueblo, es iglesia y es reino. Son perspectivas que a veces se nos pierden en nuestro caminar cristiano, como le sucede a muchos que consiguen entender la revelación que da fundamento a la iglesia, que el Señor Jesús es el Cristo, o sea, el ungido de Dios, el rescatador, el libertador, aquel que vino a salvarnos de la potestad de la muerte, del diablo y también del pecado. Pero la revelación también dice que es el Hijo de Dios, o sea, también aquel que ha venido a ser el primogénito entre muchos hermanos. O sea, el que haya tantos creyentes que busquen al Señor como el que le rescate de los males que lo asolan, es una buena parte, y gloria a Dios por eso. Sin embargo, esa parte de la visión debería también complementarse con entender que también Él es el Hijo de Dios, del Dios viviente. O sea, que en el propósito de Dios no está solo el hecho de querer salvarnos y rescatarnos del poder de las tinieblas, del pecado, de la muerte, sino también hacernos parte de una familia. Cuando alguien puede reconocer a Cristo como el Hijo del Dios viviente, entonces está diciendo Él es el primogénito entre muchos hermanos de una familia de la cual yo también soy parte. Ahora, el tema es que nos es difícil poder entender el reino de Dios porque no tenemos conciencia de pueblo. Las congregaciones viven tan aisladas en sí mismas como pequeños villorrios, como poblaciones separadas o autónomas dentro de un contexto urbano, que podríamos decir es el contexto del reino, que pierden la conciencia de ser un pueblo. Es una cuestión relacionada a nuestra identidad. Nos hemos triturado tanto que no tenemos claridad de lo que somos o una identidad definida. El pueblo de Dios, nosotros llamamos, en el contexto de la historia, se ha asimilado tanto hacia las costumbres del mundo que a veces predicamos de los males del mundo, pero nuestras actitudes mundanas no condicen con el tono de nuestra predicación. El Salmo 24 dice: del Señor es la tierra y cuanto hay en ella, el orbe y los que en él habitan, que Él la fundó sobre los mares, Él la asentó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte del Señor? ¿Quién podrá estar en su recinto santo? El de manos limpias y puro corazón, el que a la vanidad no lleva su alma, ni con engaño jura. Él logrará la bendición del Señor, la justicia del Dios de su salvación. Tal es la raza de los que le buscan, los que van tras tu rostro, oh Dios de Jacob. Puertas, levantad vuestros dinteles, alzaos portones antiguos, para que entre el Rey de la Gloria. ¿Quién es ese Rey de la Gloria? El Señor, el fuerte y valiente, el Señor valiente en la batalla. Este salmo es un salmo que contiene en sí mismo tres grandes bloques de revelación, tres partes bien definidas. En la primera, el Señor establece su soberanía, destacando que todo le pertenece, todo lo que existe es su patrimonio. Del Señor es la tierra y cuanto hay en ella, el orbe y los que en él habitan. Eso queda en el versículo 1 completamente especificado, que la acción del Señor no obedece hacia el establecimiento de su reino, no obedece a una actitud
donde le estemos dando cabida a Dios, o donde podamos decir, Señor, te estamos dando un espacio dentro de nuestro mundo para que tú actúes. No, si de Él es el mundo. Es erróneo tener nosotros una mentalidad de pensar que Dios podría actuar bajo el favor que pudiésemos hacerle a Él de pues, venir y entrometerse en nuestra realidad humana. La filosofía, el tipo de pensamiento mundano nos ha hecho entender o nos hace quiere hacer entender como que el Evangelio haga parte de la sociedad humana es simplemente por una actitud condescendiente, una actitud donde le estamos dando una posibilidad, es una arrogancia tan gigantesca, por ejemplo acá en Chile, que el Estado diga o nos mencione que le da a la Iglesia libertad de culto o igualdad de oportunidades que los demás cultos, o sea que también más insensato encuentro y pienso yo son aquellos líderes religiosos que buscan que el Estado le apruebe leyes para darles igualdad de oportunidad, igualdad de culto religioso, cuando la base que sustenta nuestro mover de iglesia pertenece y está sustentada en aquel que a todo le pertenece. O sea, no hay una paradoja más severa de ver cómo muchas veces la institucionalidad religiosa mendiga al mundo la posibilidad de poder ella existir, cuando quien la sustenta es el Señor que hizo todas las cosas y al cual deberíamos nosotros o el Estado o los gobiernos tener conciencia clara de que debería haber un quebrantamiento y una humillación verdadera delante de ellos. En la segunda parte, el llamado está aquí hecho a la humanidad a participar del reino del Señor. La convocación a los hombres para entrar en la esfera de la soberanía del Señor, que se ilustra aquí como el contexto de su monte santo. En la antigüedad, las ciudades eran construidas sobre montes, las acrópolis, lugares altos, ¿no es cierto?, y de difícil acceso para facilitar especialmente la defensa, ¿no?, los ataques de otros pueblos enemigos. Este monte alto viene a ser una imagen de algo a lo cual la iglesia, el discípulo de Cristo debía mirar como un objetivo a ser alcanzado, a un lugar donde se puede entrar por la gracia del Señor. Dice entonces que en esta segunda parte se especifican las condiciones propias de quien podría entrar en la esfera o en la dimensión o en el espacio del reino de Dios. Dice el de manos limpias y puro corazón, el que a la vanidad no lleva su alma, ni con engaño jura. Bueno, las condiciones son condiciones insoslayables, no hay cómo alguien poder decir yo las reúno o tengo estas condiciones. O sea, estas declaraciones son retóricas, están diciendo que están declarando más bien nuestra incapacidad de entrar. No nos está estableciendo, aunque el legalismo religioso así lo intente proponer, no nos está ofreciendo la posibilidad de cumplir estas condiciones de una manera por la cual podamos asumir una actividad religiosa que nos conduzca a esto. Esto lo que quiere decir es que nosotros no tenemos manera humana de poder entrar al espacio del reino donde la soberanía de Dios se ejerce con plenitud. Bueno, dice el apóstol Pablo, denuncia eso diciendo que no hay quien haga lo bueno, no hay quien busque a Dios. Y aquí dice que tal es la raza de los que le buscan, los que van tras tu rostro, oh Dios de Jacob.
Esta inquietud por la revelación es una del Señor, que el rostro de Dios está en Cristo Jesús, son los elementos necesarios, no solamente los elementos morales, como por decir el limpio de mano y puro corazón, o elementos éticos, sino también los elementos de la revelación, aquellos que buscan el rostro del Señor, o sea, la revelación de Dios en Cristo Jesús. Delante de esta situación no queda otra cosa que poder lamentarse de que usted y yo, aunque mi código religioso me haya fomentado un superego espiritual, creyendo que ya hemos alcanzado ciertas dimensiones que podían darnos algún nivel de categoría. Aquí mismo la palabra, si somos honestos con ella, podemos decir: Señor, puro de corazón yo no lo soy, ni mis obras son todas limpias. Hay unas cosas que trato de hacer bien, pero la mayor parte de las cosas que hago está mal. Y entonces esto nos permite a nosotros comprender que es la gracia de Dios, que es la revelación de Cristo, el Señor, que nos permite entonces ser justificados y asimilar estas condiciones. Por eso dice que esta capacidad que tienen, que está descrita acá cuando dice quién entrará en el santuario, está descrita en la tercera parte cuando dice que la voz del soberano llama para que se levanten los obstáculos en el camino hacia su reino. Es el mismo Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores, que Él demanda que las puertas se abran. Las puertas del reino se abren al Rey de Gloria y por causa de Él. Eso es glorioso. Él también, por causa de Él, de habérsele abierto a Cristo, también esas puertas se nos han abierto a nosotros. Y no por ninguna otra cosa es que esos portones antiguos se hayan abierto para nosotros, que no sea el hecho de que el Rey de Gloria se le ha abierto a Él, y junto con Él hemos entrado entonces en la gloria del Señor. La soberanía de Dios se revela en este texto como el Señor y Rey que gobierna junto a los suyos. Es un Rey que no gobierna solo a su pueblo, Él nos convida a nosotros también a reinar juntamente con Él. Salmo nos revela la realidad del reino como una puerta a una dimensión de gloria que es abierta por el Rey. El único limpio de mano y de corazón puro es Cristo. El único rostro del Señor revelado mismo es el Señor, y a Él lo hemos visto, y por causa de eso nosotros hemos podido entrar. Dice el apóstol Pablo que nosotros estamos escondidos para con Dios en Cristo, y eso es verdad. Hemos tenido acceso al reino de gloria por causa de Él. Cualquier otra actitud que condicione nuestra idea de creer que vamos a alcanzar por nuestros propios méritos entrar al reino del Señor está engañosa. Eso es legalismo, es falsa religiosidad pura. Lo que nos hace entrar al reino de Dios es que el Rey, por su muerte en la cruz del Calvario, rasgó el velo que nos separaba del lugar santísimo, y por el velo rasgado de su propia carne, su sangre fue derramada para darnos condiciones espirituales para poder también nosotros entrar en el reino del Señor.